¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar entonces. Nuevamente, después de este break, vamos a comenzar. Hoy día, ¿no? Nos toca ver el tema de factores productivos, pero bueno, comencemos. Y cuando hablamos de los factores productivos, ya son los recursos. Oh, mi micro está apagado, chicos, no me han estado escuchando. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Se me escucha? Profesor. Sí, Ya, profesor. genial. Sí, profesor. Estaba hablando, chicos, y no se me escuchaba. Qué mal, qué mal, qué mal. Muy bien, ahora sí. Entonces, como mencionaba, ¿no? Los factores positivos son los que participan dentro del proceso de producción, ¿no? Hay una adecuada combinación que permite generar un valor agregado y satisfacer las necesidades humanas, ¿no? En la economía estos recursos se denominan como inputs, ¿no? O insumos, y el resultado del proceso productivo se denomina como output, ¿no? En la teoría clásica y moderna se reconoce como factores productivos fundamentales a la tierra, al trabajo, al capital y la capacidad empresarial. Y adicionalmente, en el análisis de las economías contemporáneas se reconoce el rol como agente económico e institucional, el cual no constituye un factor productivo en ese sentido estricto, pero influye de manera decisiva en el proceso productivo a través de la regulación, provisión de bienes públicos y establecimiento de marco legal. Pero como les estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, la tierra, ¿no? Es un factor productivo eh, que abarca todos los recursos naturales, ¿no? Que existe con anterioridad a la acción humana y que pueden ser incorporados en el proceso productivo, ¿no? Y acá estamos hablando que está incluyendo, no sé, pues la parte agrícola, subsuelo, ¿no? El agua, los bosques, ¿no? Y se consideran como un factor originario, ¿no? ¿No? ¿Por qué factor originario? Porque no es creado por el hombre, ¿no? Y pasivo porque requiere ser transformado por el trabajo y el capital. Un segundito. Pero continuemos, chicos. Eh, de ahí tenemos el factor trabajo, ¿no? El factor trabajo, ¿no? Y el factor trabajo, que es toda actividad física o intelectual realizada por el ser humano con el fin de producir bienes y servicios, generalmente remunerado. También se puede existir el trabajo no remunerado, por ejemplo, el trabajo doméstico, el cual contribuye al funcionamiento de la economía. ¿Ya? Pero también es originario, ¿no? También es originario, ¿ya? ¿No? Se clasifica como originario, ¿no? Y es de características activo, ¿no? Y tiene una retribución este trabajo, que es el salario. Hablemos del capital. El capital, que es según la clasificación, es un derivado de los otros dos factores productivos, ¿no?
es una característica auxiliar, complementa a los otros dos, ¿no? Y tiene una retribución, ¿no? Que serían los intereses. También tenemos el factor productivo en las habilidades empresariales, ¿no? O la empresa que se encarga de organizar, ¿no? ¿No? La característica es un emprendedor y la retribución son las utilidades, ¿no? Luego tenemos el Estado, ¿no? El Estado, ¿no? Que es en sí, funciona como regulador, ¿no? Y la característica es de estabilizador y su retribución son los tributos, ¿no? Continuemos, chicos. Los impuestos, ¿no? Los impuestos. Hablemos del factor tierra. Ya, y este factor tierra, estamos hablando de, ¿no? Que abarca todos los recursos naturales, como se había mencionado, que era un factor originario, un factor pasivo, ¿no? Y el uso eficiente de los recursos naturales es crucial para el crecimiento económico sostenible, ¿no? Este factor puede estar conformado por el medio geográfico como territorio, materias primas como minerales o las fuerzas motrices, como la fuerza de los animales, de energía solar, eólica, hidráulica, ¿no? El uso eficiente, ¿no? ¿No? El uso eficiente de estos recursos permite que la economía eh, no se desarrolle, ¿no? Su valoración se hace en función de su productividad. Cuando el propietario de estos recursos lo pone en disposición de un tercero, recibe una retribución a lo que se denomina alquiler, ¿no? Pero bueno, continuemos, chicos. Ahora hablemos de lo que es la economía de los recursos naturales, ¿no? Acá se considera que la naturaleza nos brinda recursos necesarios para la existencia, ¿no? Por dicha razón, su uso debe ser eficiente en el sentido de los beneficios que genera, evitando su sobreexplotación, que es lo que pondría en peligro de desaparición, ¿no? Y se clasifica en, según, ¿no? Según sus recursos naturales renovables, ¿no? O los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables, ¿ya? Y los renovables son aquellos que si se explotan de manera sostenible, pueden regenerarse a una tasa igual o superior a la de su consumo. Los recursos naturales no renovables, su existencia es limitada y su tasa de regeneración es nula o extremadamente lenta en términos humanos, ¿no? Los renovables, por ejemplo, tenemos el agua, la flora, la fauna, la energía solar y la eólica, ¿no? ¿No? En los recursos no renovables, ¿no? Todo lo que está relacionado a la minería, ¿no? Sabemos que alguna vez se va a acabar el oro, se va a acabar la plata, ¿no? Pues sabemos que no son renovables, ¿no? Pero continuemos, chicos. Antes de seguir avanzando, solamente para mencionarles que las fuerzas motrices, que ya lo habíamos mencionado anteriormente,
son las energías proporcionadas por la naturaleza, ¿no? Que pueden ser aprovechadas directamente en actividades económicas, ¿no? Como la atracción del animal, ¿no? Los animales ¿no? que hacen la parcela, ¿no? ¿No? O la fuerza del viento, o la caída de agua, ¿no? Como las hidroeléctricas, ¿no? Pero bueno, pasemos al factor trabajo. El trabajo es toda actividad física, mental o que realiza el hombre, ¿no? Para producir bienes y servicios que utilizará en la satisfacción de necesidades humanas. Es un factor originario, ¿no? Debido a que es una condición preexiste en la naturaleza biológica, y es activo porque como una actividad humana transforma el factor tierra en el proceso productivo, ¿no? Y el trabajo humano requiere realizar un esfuerzo de todas maneras, y por ello requiere ser compensado, es por eso que es remunerado, ¿no? Ese salario, ¿no? Lo hemos visto como salario. Y esto se clasifica en manual, que considera a las personas que realizan actividades físicas repetitivas, originarias en la división de trabajo, denominadas procedimientos, ¿no? Por ejemplo, los obreros, ¿no? Los obreros no sé, pues, de una construcción X, ¿no? O mecánico, ¿no? Que de repente está viendo, no sé, pues, el motor de un automóvil, ¿no? También tenemos el trabajo intelectual, ¿no? Que abarca a las personas que utilizan los conocimientos para evaluar y analizar las decisiones que determinan o que toman, ¿no? El objetivo para realizar actividades no repetitivas, ¿no? Es predominante el uso acá de los conocimientos y la capacidad analítica, ¿no? Por ejemplo, los médicos, ¿no? O los ingenieros, ¿no? ¿No? Entre otros, ¿no? Muchas carreras, por ahí muchas carreras más. De ahí podemos hablar según la función o empresa o institución, ¿no? Se considera, ¿no? Al director, que considera a las personas que tienen por función planificar, dirigir, supervisar o gestionar las actividades productivas. Se aplica a actividades no repetitivas, por lo que requiere habilidades cognitivas que permiten definir los procedimientos que deben seguirse para resolver el problema de producción. Por ejemplo, el gerente. Ejecutor, que abarca a las personas que asumen responsabilidades menores en el proceso productivo y cuyas acciones dependen de las instituciones recibidas por sus superiores o aquellos que realizan el trabajo tipo director, ¿no? Generalmente lo que se aspira, ¿no? Es siempre estar en lo más alto, pero se tiene que aprender, pues chicos, ¿no? Primero para llegar a un puesto alto. Pero continuemos. Hablemos según la clasificación, según la relación del empleador. Un segundo nomás, chicos, un segundito. Ahora sí, ¿no? Acá tenemos dependiente, ¿no? Resalta el vínculo legal que une al trabajador y al empleador. Este tipo de trabajo, ¿no? Una persona realiza una actividad productiva, dedicación exclusiva para otra persona o empresa. Esta situación crea beneficios mayores para el empleado, tales como gratificaciones y vacaciones pagadas. Y un ejemplo, el empleado público-privado, ¿no? ¿No? Independiente, ¿no?
Acá estamos hablando que es un trabajo autónomo, trabaja por cuenta propia, asume riesgos y no tiene relación de subordinación, debe tributar, RUC y aportar a su pensión. En el caso de muchos profesionales consultores o pequeños comerciantes, tenemos según la especialización, que puede ser simple, tareas que requieren habilidades básicas sin necesidad de formación prolongada, un ayudante de albañería, en una obra o un trabajo de limpieza puede ser, ¿no? O calificado que requiere un entrenamiento especial, educación técnica universitaria, la productiva de trabajo calificado es superior y por tanto su salario tiende a ser mayor, ¿no? Técnico en mantenimiento de aeronaves en LATAM, por ejemplo, ¿no? O un ingeniero en minas en Altamina, ¿no? Pero continuemos, chicos. Ahora hablemos del factor trabajo, ¿no? Vamos a hablar del factor trabajo. Eh, a ver, ya, la productividad laboral mide la eficiencia con la que se utilizan los trabajadores en la producción y se define como la relación entre la producción obtenida, el output, y la cantidad de trabajo utilizada, que es el input, y el Banco Central de Reserva de Perú lo define como el rendimiento por factor productivo, ¿no? Y la formulita es la siguiente, ¿no? Tenemos la formulita. Productividad es unidades de producción entre unidades de insumos. Una mayor productividad permite producir más con los mismos recursos, lo que se traduce en una mayor competitividad, mejores salarios y un crecimiento económico. Así, la productividad depende tanto de la acumulación de capital físico como el capital humano, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En el puerto del Callao implementaron grúas, ¿no? Y sistemas de gestión digital que permitía un sistema de número de estibadores que movilizaría 30% más de contenedores por hora, ¿no? Incrementando la productividad laboral y reduciendo los costos logísticos. Ahora, también podemos hablar mucho de la IA, ¿no? Está interviniendo en casi todos los electrodomésticos, ¿no? Que eleva justamente la productividad también. Continuemos, chicos. Hablemos ahora de los factores que afectan a la productividad, ¿no? Y tenemos acá lo que es la formación y experiencia de los trabajadores, ¿no? La inversión en educación, la capacitación eleva el capital humano en el Perú, ¿no? También tenemos lo que es la organización empresarial, una buena gestión y procesos eficientes mejoran los resultados. También tenemos lo que es la tecnología y capital físico, maquinaria moderna, herramientas digitales y automatización. También tenemos lo que es incentivos y recompensas. Los reconocimientos, bonos y un buen clima laboral motivan el esfuerzo. Luego también tenemos lo que es el liderazgo y dirección. Un buen liderazgo orienta y facilita el trabajo, ¿no? Y tenemos lo que es el equilibrio de vida, trabajo y descanso, ¿no? El bienestar integral del trabajador incide en su desempeño. Hay empresas que ofrecen horarios flexibles y guarderías que retienen el talento a las finales, ¿no? Pero continuemos, chicos.
Hablemos ahora de la evolución de los sistemas de trabajo, ¿no? La organización del trabajo ha transitado por diversas formas a lo largo de la historia y ha reflejado cambios, ¿no? En relaciones sociales y económicas, ¿no? Y como vamos a ver acá, ¿no? Primero hay una cooperación forzada, ¿no? Se desarrolló en la antigüedad, ¿no? A partir de las guerras, ¿no? El esclavo era considerado un ser inferior, sin derechos, un objeto a disposición a su amo y quien debía servir sin pago alguno, ¿no? Podemos hablar también de la servidumbre, ¿no? Que se desarrolló en la Edad Media, ¿no? El siervo tenía ciertos derechos como casarse, tener un hogar y obtener su libertad, ¿no? El amo era dueño solo de su trabajo, pero imponía obligaciones, ¿no? Hablemos ahora de la cooperación libre, ¿no? ¿No? Acá aparecen los gremios, ¿no? Aparecen a finales de la Edad Media con la formación de ciudades o burgos, ¿no? Que fueran los linderos del castillo feudal, ¿no? Y estaban compuestos por los artesanos, organizadores bajo rígidas formas agrupados en tres niveles, ¿no? Los maestros, los oficiales y los aprendices, ¿no? ¿No? Y en el virreinato existieron gremios plateros, ¿no? Pintores y otros oficios, y en Lima con ordenanzas propias, ¿no? Hablemos de la libre contratación. Impulsada por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se basa en el principio de libertad individual y en el contrato de trabajo entre empleador y trabajador, donde este último vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? En el Perú, tras la independencia y con el auge del guano, en el siglo XIX, se introdujo el contrato individual de trabajo, ¿no? También tenemos lo que es la contratación colectiva o sindical, ¿no? A partir del siglo XIX, los trabajadores se organizaban en sindicatos para negociar colectivamente condiciones laborales, salarios y beneficios. El convenio colectivo es el insumo que regula las relaciones laborales en muchos sectores. En el Perú, por ejemplo, la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos negocia convenios colectivos con las empresas del sur del Perú, ¿no? Pero bueno, chicos, continuemos. Continuamos, chicos. Ahora hablemos de las formas de trabajo atípicas. Según la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? El empleo atípico designa modalidades que se alejan del estándar del contrato indefinido, ¿no? Jornada completa en relación directa en el empleador-trabajador. Esta formada han crecido, estas formas han crecido una forma de globalización, flexibilización laboral y los cambios tecnológicos, ¿no? Pero hablemos primero de la esclavitud moderna, ¿no? Y trabajos forzosos, ¿no? Que son situaciones de explotación donde la persona no puede negarse por amenazas, coerción o engaño, ¿no? Persisten actividades ilegales como la minería ilegal en Madre de Dios, la tala ilegal en la Amazonía o la explotación laboral en condiciones inhumanas, ¿no? En diversas regiones del Perú, ¿no? Tenemos el empleo multipartita, ¿no? El outsourcing o services, ¿no? El trabajador es contratado por una agencia de empleo temporal, pero presta servicios en una empresa usuaria, ¿no? Si bien puede ser legal, en ocasiones se utiliza para evadir beneficios laborales
En el Perú, el régimen de servicios contemporáneos ha sido criticado por esta práctica, ¿no? También tenemos el empleo temporal, ¿no? Contratos por obra o servicios o estacionalidad, trabajadores agrarios durante la cosecha de uva en Ica, espárragos en La Libertad o arándanos en Olmos, contratados mediante un régimen especial agrario, ¿no? Luego tenemos el empleo encubierto, ¿no? Que se oculta la relación de subordinación mediante contratos civiles o comerciales, ¿no? Clasificando al trabajador como independiente, cuando en realidad es dependiente. Esto atenta contra los derechos laborales, las plataformas digitales de reparto han sido cuestionadas por esta práctica, ¿no? Eh, el empleo a tiempo parcial, ¿no? Jornada inferior a la completa, es frecuentemente en el sector de comercio y servicios, y puede ser una opción para los estudiantes o personas de responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, generalmente los universitarios a, trabajan a medio tiempo, ¿no? ¿No? Trabajan en Ripley, en Saga, ¿no? Entonces, en diferentes instituciones que brindan esas formas de trabajo, ¿no? Continuemos, chicos. Ahora nos vamos a los aspectos demográficos del trabajo, ¿no? Ya, y para completar el mercado de trabajo, es necesario distinguir los conceptos demográficos utilizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Y hablar, vamos a cambiar de puntero, vamos a cambiar de puntero, mostrar vista de puntero, opción de puntero, ya está, acá está, ¿no? Y vamos a hablar primero de la población total. Población total somos todos, ¿no? Todos los que viven en nuestro país, ¿no? Y, pero esto se divide en población en edad de trabajar y población que no está en edad de trabajar. Según el INEI, ¿ya? La población en edad de trabajar son las personas aptas para ejercer funciones productivas. No existe uniformidad internacional para definir la población en edad de trabajar en América Latina y el Caribe. La población en edad de trabajar ha sido precisada en función a las características del mercado laboral de cada país. Sin embargo, en la mayoría de ellos se determina tomando en consideración la edad mínima. No existe la edad máxima. En el Perú se estableció en 14 años de edad mínima para definir la población en edad de trabajar, tomando en consideración lo estipulado en el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima, ¿no? Y esto subdivide la población económicamente activa, ¿no? Eh, Conocida también como la fuerza de trabajo y la población económicamente inactiva, ¿no? Estos dos. O sea, tenemos esta población total, se divide entre población de edad de trabajar y simplemente los que no trabajan, ¿no? Población que no está en edad de trabajar. Pueden trabajar, pero no está en edad de trabajar. Recuerden que la edad de trabajar, según ellos, es a partir de los 14 años, ¿no? Eh, Continuemos. La población económicamente activa, ¿no? También denominada fuerza de trabajo, es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas que, contando con la edad mínima establecida, ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios. Está formada por las personas que están trabajando y aquellas que están buscando activamente un trabajo. Y la población se divide en población ocupada, ¿no? Y población desocupada.
ya, bueno, que después vamos a hablar sobre ello, ¿no? Pero hablemos primero de la población económicamente eh, activa, adecuadamente empleada, ¿no? ¿No? Los adecuados, que están adecuadamente empleados, que estamos por acá, que es conformada por aquellos trabajadores que laboran 35 o más horas en la semana y reciben ingresos por encima del ingreso referencial, ¿no? En este segmento también están aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas, ¿no? Eh, un ejemplo, un profesional con un contrato indefinido de una empresa de minería formal, ¿no? De ahí tenemos los subempleados, ¿no? La población económicamente activa, pero subempleados, ¿no? Se encuentra, mm, primero, es su empleo visible, ¿no? ¿No? Que son las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 35 horas por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria desean trabajar más horas por semana y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo asalariado o más trabajo independiente, ¿no? Por ejemplo, un profesor de colegio particular que dicta solo por las mañanas y busca otra ocupación por las tardes. Tenemos su empleo por ingreso, que se conoce como subempleo invisible, ¿no? Las personas con empleo asalariado, cuando normalmente trabajan 35 o más horas a la semana, pero, eh, pero cuyos ingresos son menores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Puede haber un vigilante que gana menos, ¿no? Y sabiendo que de repente la canasta es 2.000 soles, pero está ganando menos de la canasta, ¿no? Eh, Hablemos ahora de la población económicamente activa, inactiva, diría, ¿no? Población económicamente, no, hablemos de los que es población económicamente activa desempleada, que se le conoce como desempleo abierto, ¿ya? En el Perú se considera a una persona en condición de desocupada si cuenta con 14 años o más y durante el periodo de referencia cumple con la forma simultánea de tres requisitos: sin empleo, disponible para trabajar y en búsqueda de empleo en un periodo reciente, ¿no? Es decir, personas que hicieron gestiones específicas para encontrar empleo asalariado o independiente y simplemente no lo encontraron, ¿no? Es por ello que se divide en dos, en cesantes y aspirantes. ¿Quiénes son los cesantes? Aquellos desempleados que buscan trabajo y tienen experiencia laboral. ¿Quiénes son los aspirantes? ¿No? Aquellos desempleados sin experiencia laboral y buscan un empleo por primera vez. Pero bueno, continuemos, chicos. Hablemos ahora de la población económicamente inactiva, ¿no? Primero hemos visto población económicamente activa, ahora estamos viendo población económicamente inactiva, que es un grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral, es decir, no realizan o no desean realizar actividad económica, ¿ya? Y está conformada por los estudiantes, rentistas, jubilados, amas de casa, etc. Y esto incluye a lo que es el desempleo oculto, ¿no? Que es un grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral, comprende a las personas que teniendo deseo de trabajar no realizan búsqueda activa porque no creen posible encontrarlo, ya sea por falta de motivación, oportunidades, o porque el mercado impone ciertos requisitos que ellos no creen posibles cumplir, ¿no? No sé, una madre de familia que dejó de buscar trabajo después de varios intentos fallidos por considerar que no hay oportunidades para su perfil, ¿no? O inactivo, ¿no? O inactivo pleno. Un inactivo pleno es una persona que no busca ni realiza ninguna actividad económica y no tiene deseos de trabajar, ¿no? Es un inactivo pleno, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un adulto mayor que vive de su pensión y jubilación y no requiere regresar al mercado laboral, ¿no? Muy bien.
Continuemos. No, bueno, esto es para recordar volver a vivir, ¿no? Simplemente tabla de población en edad de trabajar, personas aptas para ejercer funciones productivas. Ya en el Perú se estableció de 14 años, de edad mínima para definir la población de edad de trabajar, ¿no? Solamente para recordar que es volver a vivir, ¿no? Y la población económicamente activa se le conoce como fuerza de trabajo, que son personas que están trabajando y aquellas que están buscando activamente un trabajo, ¿no? Hablemos de la población económicamente inactiva, personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral, es decir, no realizan o no desean realizar actividad económica, ¿no? Solamente para recordar que es volver a vivir. Y ahora sí pasemos a lo que es migración laboral y mercado de trabajo, ¿no? ¿No? Y cuando hablamos de migración laboral, ¿no? Estamos hablando de un componente dinámico dentro del mercado de trabajo, ¿no? Que puede ser interno dentro del país, ¿no? O internacional, ¿no? Y los dos tienen gran relevancia, ¿no? Primero hablemos de la migración interna, ¿no? A mediados del siglo XX, millones de peruanos migraron a zonas rurales, especialmente de la sierra, ¿ya? Por muchas cosas, ¿no? Mucho terrorismo, delincuencia, ¿no? A las ciudades costeras, principalmente Lima, ¿no? En búsqueda de mejores oportunidades laborales, ¿no? Y este proceso impulsó al crecimiento de distritos como San Juan de Lurigancho, Comas y Villa Salvador. Actualmente también hay flujos migratorios a ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura, ¿no? Donde se concentran mineras, agroexportadores y de servicios, ¿no? También tenemos lo que es la migración internacional, ¿no? ¿No? En la década de 1980 al año 2000, cerca de 1 millón de peruanos emigraron a España, Estados Unidos, Italia, Chile, Argentina, entre otros países, ¿no? Y las remesas que enviaban constituían un importante ingreso para miles de familias peruanas, ¿no? En años recientes se ha observado una creciente migración de profesionales peruanos a Chile, Uruguay, así como la inmigración de jóvenes calificados, ¿no? Fuga de cerebro, se les puede decir, ¿no? Hacia países con mayor demanda de talento en tecnología e ingeniería, ¿no? Impacto del mercado laboral peruano, ¿no? La migración interna, ¿no? Ha contribuido a la expansión del empleo informal en las ciudades en las que muchos migrantes no logran acceder a empleados formales, ¿ya? La migración internacional de profesionales puede generar escasez de ciertos perfiles en el país, pero también el retorno de inmigrantes con experiencia y ahorros que puede fomentar el emprendimiento, ¿no? Y las remesas ayudan a sostener el consumo de las familias receptoras y dinamizan la economía local. Muy bien, pero continuemos, chicos. Eh, Ahora hablemos de los ejercicios. Y comencemos con el primer ejercicio, ¿no? El primer ejercicio. Ya, el parque eólico de Marcona, en Ica, convierte la fuerza del viento, perdón, convierte, el parque eólico de Marcona en Ica convierte la fuerza del viento en electricidad. Desde la perspectiva de los factores productivos,
el viento utilizado en este proyecto se clasifica como un recurso, ¿no? Recuerden que hablamos de fuerzas motrices, ¿no? Está dentro de lo que eran los recursos renovables, ¿no? ¿No? Que son todos aquellos que pueden ser utilizados de manera sostenible sin agotarse, pues su ciclo de regeneración es continuo. El viento es una fuerza motriz natural que se regenera constantemente, por lo que se considera un recurso renovable, ¿no? En Perú, la energía eólica se aprovecha en proyectos como el de Marcona y Talara, ¿no? Es un recurso renovable, no podría ser no renovable, ¿no? Viento ahí constantemente. No es hídrico porque no es agua, no estamos hablando de agua. No es fósil, energético fósil, porque no es petróleo, no es gas. Y de capital, que no sé qué hace dentro de las acciones, pero bueno, lo han puesto por ahí. Pero muy bien, continuemos. En la empresa minera Antamina se implementó un programa de capacitación en simuladores para operadores de camiones de alto tonelaje, ¿no? Como resultado, la eficiencia en el acarreo de mineral aumentó un 15%. Esta mejora en el desempeño de los trabajadores incide directamente en, entonces, están hablando, ¿no? Que implementó un programa de capacitación a los operadores de camiones de tonelaje, ¿no? Entonces, si las empresas capacitan a sus trabajadores, es para que mejoren su productividad. Entonces, la productividad laboral mide la relación entre la productividad obtenida y la cantidad de trabajo utilizado. La capacitación mejora las habilidades de los trabajadores, lo que permite producir con los mismos recursos o el mismo tiempo, incrementando así la productividad, ¿no? En este caso, Antamina es un ejemplo real de la inversión en formación que eleva la eficiencia, ¿no? En este caso es productividad laboral, ¿no? Productividad laboral. Una consulta. Sí, todo si quieres. Este, eh, eh, ¿A qué hace referencia lo que vendría a ser utilidad empresarial? O sea, sí comprendo que es productividad laboral, pero si es que en algún otro planteamiento se me presentara y a qué yo podría considerar utilidad empresarial. Recuerda que la utilidad empresarial, por lo menos lo que hemos visto nosotros, está dirigido a la recompensa, ¿no? Podríamos decirlo así, del factor productivo de habilidades empresariales, ¿no? ¿No? A eso se refiere en este caso. ¿Ya? Como estamos viendo factores productivos, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Pero, sí, porque la utilidad en sí, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en lo que vimos la clase pasada, ¿no? 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 Era allá la formulita ¿no? de todos los costos y gastos, ¿no? No, se resta el ingreso y todos sus costos y gastos, ¿no? Eso podríamos decirlo, ¿no? Pero como estamos directamente ligados a lo que es, eh, a los factores productivos, se le conoce así. Ajá. No, por el tema, yo te digo por el tema. A eso se refiere esta pregunta, ¿no? Si se están Ok, hablando profe. ya, sí, pero ya se están hablando de costos fijos, ¿no? Costos variables, ¿no? Ya sabes que tienes que utilizar formulita, ¿ya? Muy bien. Y también hay otro tema en economía, ¿ya? La utilidad de las personas, ¿no? Pero bueno, ese sea otro tema ya cuando estén en la universidad. Muy bien, continuemos, chicos. Durante la campaña de cosecha de arándanos en Olmos, eh, ¿no? Agroexportadora Hortifruc contrata a 3.000 trabajadores por un periodo de 4 meses. Al finalizar la relación, termina en esta modalidad de empleo que es denominada, ¿no? Solamente para recordar que es por volver a vivir, ¿no? El empleo temporal se caracteriza de contratos de duración determinada, ¿no? ¿No?
¿no? Y solamente también para recordar que es volver a vivir, ¿no? No, ¿por qué no era multipartita? ¿No? Porque, por ejemplo, multipartita era un contrato por una agencia temporal o que prestaba servicio a una empresa usuaria, ¿no? Eh, ¿Por qué no era tiempo parcial? Porque estamos hablando de que son para personas que solamente quieren trabajar unas cuantas horas, ¿no? Ni tampoco era un trabajo forzoso, porque nadie está, eh, nadie le está engañando, nadie está haciendo un trabajo que te están amenazando, nada, ¿no? Y empleo cubierto tampoco lo era, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se empleo encubierto? Se oculta relación de subordinación mediante contratos civiles o comerciales clasificando a trabajo como independiente cuando en realidad es dependiente, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Es un empleo temporal, ¿no? Empleo temporal. Muy bien, es directamente relacionado. Creo que lo dimos también de ejemplo, ¿no? Muy bien, continuemos, chicos. Pregunta 4. Pregunta 4, pregunta 4. Ya. Eh, relacione cada tipo de trabajo con su ejemplo correspondiente según la clasificación del factor trabajo en el Perú actual, ¿no? ¿No? Y ese también está relativamente sencilla, dependiente formal, ¿no? Que de frente están hablando, ¿no? Un ingeniero de minas con contrato indefinido en Antamina, ¿no? Un contrato indefinido en Antamina tiene un vínculo laboral formal de subordinación, por lo que el trabajador es dependiente formal. Entonces, la uno es la B. Independiente formal, ¿no? Independiente formal, ¿no? ¿No? Un repartidor de Rappi que emite recibos por honorarios, ¿no? Independiente formal. ¿No? Repartidor de Rappi emite recibos por honorarios, aporta AFP, trabaja por su propia cuenta, sin subordinación, cumpliendo con obligaciones tributarias, por tanto es independiente, ¿no? Formal. Y la 3 sería la C, ¿no? Por la única que queda, ¿no? 13, su empleo visible. Un profesor de secundaria que trabaja 20 horas semanales y busca más horas. Sería la 3C. ¿No? Entonces sería la respuesta, la letra B de bebé. B de bebé. Muy bien, continuemos, chicos. Tenemos otra pregunta más. Según el INEI, en el primer trimestre de 2024, el 11.2 de la PA de Lima Metropolitana trabaja menos de 35 horas semanales y manifestó su deseo de elaborar más horas. Esta situación corresponde a, ¿no? Hay un subempleo visible, ¿no? Acuérdense que la definición de subempleo visible, ¿no? Ocurre cuando una persona ocupada trabaja involuntariamente menos de 35 horas a la semana, está disponible y desea trabajar más horas y es un indicador de su utilización de fuerza laboral. Ya solamente para recordar que es volver a vivir, ¿no? Muy bien, pero la respuesta sería en este caso su empleo visible, letra C. C. Muy bien, profe, solamente para recordar que es volver a vivir, ¿qué era su empleo invisible? ¿No? Bueno, acá estábamos hablando que cuando normalmente trabajan 35 horas o más por semana, pero los ingresos no, son menores a la canasta básica, ¿no? No lo alcanzaba, ¿no? Solamente para recordar que es volver a vivir. Pregunta 6. Eh, en el virreinato, los artesanos en Lima se organizaban en gremios, regulaban los precios de calidad y la formación de aprendices. Estas asociaciones representaban una forma de cooperación libre, de frente a cooperación libre. Cooperación libre. Regulaban su oficio en las ciudades coloniales, antecedentes de sindicatos modernos. O sea, muy bien. Pregunta 7. Juan, eh, ingeniero agrónomo, heredó de sus padres un terreno de 10 hectáreas, ¿no? En el Valle de Virú, en La Libertad,
una zona con alta productividad para la agroexportación, dado que él ya cuenta con un empleo estable en el sector público, decidió no cultivar directamente las tierras, ¿no? En cambio, celebró un contrato de arrendamiento con la empresa agroexportadora Virú S.A. por un periodo de 5 años. A cambio, la empresa le paga mensualmente un monto fijado acordado. El ingreso que percibe Juan por este concepto se denomina, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuál es la retribución cuadrito que vimos hace un instante y que ya habíamos mencionado también? Mira, acá está todo, ¿no? La renta es la retribución que recibe el propietario por el factor productivo. En este caso, tierra, al ceder su uso por tercero. ¿Qué es la respuesta? La letra A, ¿no? Es el pago por uso de la tierra. Distinto del salario que la retribución de trabajo. Interés, retribución de capital. Utilidad, que es lo que me preguntó su compañera, retribución a la capacidad empresarial, ¿no? Entonces, ya tenemos la respuesta, que es la letra A. Muy bien, chicos. Pregunta 8. Pregunta 8. María es arquitecta y trabaja como consultora independiente. Emite recibos por honorarios electrónicos. Paga el impuesto a la renta de cuarta categoría y aporta a su AFP. No tiene un horario fijo ni subordinación con ninguna empresa. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, ¿no? El trabajo que realiza María es dependiente porque paga impuestos. O sea, pagar impuestos significa que eres dependiente. No, es falsa. La afirmación es falsa. Pagar impuestos no determina la dependencia se define por subordinación. Afirmación 2. El trabajo que realiza María es independiente porque no hay subordinación. Y eso es verdadero. Al no tener ningún vínculo de subordinación es independiente. Afirmación 3. El trabajo que realiza María es informal porque no tiene contrato. Eso es falso. La informalidad se refiere a la falta de registro e incumplimiento de obligaciones. María cumple con la SUNAT y AFP, por lo que es formal. Afirmación 4. El trabajo que realiza María es formal porque cumple con las obligaciones tributarias y de seguridad social, ¿no? Entonces, cumple con las obligaciones tributarias y de seguridad social, lo que hace trabajadora independiente formal. En este caso es verdadera, ¿no? Entonces, las correctas son la 2 y la 4. ¿Y dónde dice la 2 o la 4? En la letra C, ¿no? Solo 2 y 4. La respuesta sería solo 2 y 4. Nos vamos a la pregunta 9, chicos. 9. Pregunta 9. Un profesor de secundaria con 20 años de experiencia trabaja 40 horas semanales en el colegio estatal, pero su sueldo es inferior al costo de la canasta básica familiar. Según la clasificación del mercado laboral, este docente se encuentra en empleo visible, empleo oculto, bueno, no vamos a hablar de es su empleo visible por ingresos, ¿no? Se presenta cuando una persona trabaja 35 horas o más a semana a tiempo completo, pero sus ingresos son insuficientes para cubrir la canasta básica de consumo. La letra B, su empleo visible, invisible, perdón, su empleo invisible, ¿no? Hace un instante di la definición de los dos. Profe, ya, defínamelo nuevamente, que me estoy confundiendo, ¿no? Bueno, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Es su empleo invisible. Las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 35 horas por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria, desean trabajar más horas por semana y están disponibles para hacerlo, ¿no? Pero no lo hacen simplemente porque no consiguen trabajo, ¿no? Es un empleo por ingresos, que sería el subempleo invisible, que se encuentra en subempleo invisible las personas que con empleo
¿no? Trabajan 35 horas o más, pero sus ingresos son menores, no logran cubrir su canasta básica y sus ingresos son insuficientes. Solamente para recordar que es volver a vivir. En este caso, la respuesta es la B, ¿no? B de bebé. La pregunta 10. En las últimas décadas, el Perú ha experimentado importantes flujos migratorios. Por un lado, la migración de pobladores de la Sierra de Ancas hacia Lima para trabajar en la construcción, que es un fenómeno de migración. Por otro lado, la inmigración de profesionales peruanos hacia España o Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades laborales constituye un caso de, bueno, ya esto está bien sencillo, ¿no? Por migración interna es el desplazamiento de personas dentro del territorio del mismo país. En este caso están hablando Ancas hacia Lima, ¿no? Y la migración internacional implica el cruce de fronteras, ¿no? En este caso de Perú hacia España o Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto es internacional, ¿no? Entonces, la respuesta sería interna, ¿no? De Ancas a Lima, eh, internacional de Perú, España o Estados Unidos, ¿no? ¿No? Ahí te han puesto al revés, o estacional circular, pues eso es opciones ya distractores, ¿no? Rural urbana, ¿no? Ya son distractores, chicos, ¿no? Y entonces, si hacemos un resumen de las claves, pueden tomar acá, si quieren gustar, ¿no? Pueden tomar apuntes, ¿no? 1C, 2B, 3B, 4B, 5C, 6D, 7A, 8C, 9B, 10A. ¿Ya? Y solamente para recordar que es volver a vivir, y eso es lo que permite un curso de más de una hora, ¿no? ¿No? Tenemos dos videitos que vamos a ver. Y de ahí viene la parte adicional, el valor agregado de más preguntas, chicos. Pero bueno, voy a proyectar ahorita. Voy a proyectar. Dejar de compartir para poder compartir nuevamente. ¿Qué son los factores productivos? Los factores productivos son los diferentes elementos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Es decir, los factores de producción son insumos del proceso productivo. Existen 4 tipos de factores: tierra, trabajo, capital e iniciativa empresarial. Veamos cada uno de ellos en profundidad. La tierra como factor. La tierra engloba todos aquellos recursos que el ser humano extrae de la naturaleza. Este factor puede adoptar diversas formas, desde los bienes inmuebles comerciales hasta las tierras utilizadas para la agricultura, pasando por los recursos naturales disponibles en un terreno concreto. Estos recursos naturales se dividen a su vez en 2 tipos. 1. Los recursos renovables. Son recursos que se pueden reponer por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Ejemplos clásicos de recursos renovables serían el agua de los mares, la vegetación, la energía eólica y la energía solar. 2. Los recursos no renovables. Son recursos naturales que pueden agotarse en un momento futuro, ya que se renuevan a una velocidad inferior a la del consumo por los seres humanos. Ejemplos clásicos de recursos no renovables serían el petróleo, el carbón y el gas natural. Aunque la tierra es un componente esencial de la mayoría de las empresas, su importancia puede disminuir o aumentar en función de la industria. Por ejemplo, una empresa tecnológica puede empezar su negocio sin tener que realizar una inversión en terrenos. En cambio, si eres una empresa inmobiliaria, el terreno será tu inversión más importante. Por último, destacar que los ingresos obtenidos por los propietarios de las tierras y otros recursos se denominan rentas. El trabajo como factor. El factor trabajo o capital humano es toda actividad humana dedicada a la producción de bienes y servicios, a cambio de una remuneración, el salario. Por norma general, la cantidad de salario que percibirá el trabajador va a depender de su educación, sus habilidades y su productividad. Es decir,
el trabajo en el que no se necesita una persona que tenga títulos universitarios ni una gran formación suele pagarse a precios bajos. Sin embargo, el trabajo en el que sí que se necesita a una persona cualificada y con estudios universitarios, como puede ser un ingeniero, se pagará con un salario más alto, ya que aporta mayor valor a la compañía. De nuevo, el factor trabajo puede adoptar diversas formas y abarca desde el trabajo muy físico hasta el trabajo mental. En el lado mental de este factor de producción se encuentran trabajadores como los artistas, que producen arte, o los programadores, que crean software. En el lado más físico de la mano de obra pueden estar los trabajadores de los servicios de la construcción, los trabajadores de las fábricas, los mineros, etc. Hay que tener en cuenta que el trabajo realizado por un individuo puramente por su interés personal no se considera trabajo en un contexto económico. Por último, destacar que los ingresos provenientes del factor trabajo se denominan salarios. El capital como factor. El capital o capital productivo está constituido por el conjunto de bienes que se utilizan en la actividad económica para producir otros bienes. Aquí, el capital no se refiere al dinero, sino a recursos manufacturados, como fábricas y máquinas. Es decir, como hemos visto en la definición, se trata de bienes fabricados por el hombre, que se utilizan en la producción de otros bienes. Por ejemplo, un tractor comprado para la agricultura es un bien de capital. En la misma línea, los ordenadores y el mobiliario utilizado en una oficina también son bienes de capital. Es importante distinguir el capital personal y el privado en los factores de producción. Es decir, un avión privado utilizado por un multimillonario para su uso personal no se considera un bien de capital. Sin embargo, un avión comercial utilizado por una compañía aérea para transportar a sus clientes de un país a otro sí que se considera un bien de capital, ya que está realizando una actividad económica. Para su mejor comprensión, aconsejo que veáis el vídeo donde hablamos sobre los bienes económicos y su clasificación, y que te está apareciendo aquí en las etiquetas. En economía, los ingresos obtenidos por los propietarios de bienes de capital se denominan intereses. La iniciativa empresarial como factor. La iniciativa empresarial es la capacidad de un empresario de organizar, dirigir y gestionar los tres factores anteriores para que produzcan bienes y servicios. Básicamente, consiste en establecer ideas innovadoras y ponerlas en práctica planificando y organizando la producción. Los empresarios son muy importantes, ya que son las personas que asumen el riesgo del negocio, identifican las oportunidades potenciales y contribuyen al crecimiento económico del país con la creación de sus empresas. Debido a esto, los gobiernos deben hacer todo lo posible para fomentar el espíritu empresarial, mediante la combinación adecuada de políticas que hagan accesible la creación de una empresa. El pago que recibe un empresario se denomina beneficio y funciona como una recompensa por el riesgo asumido. Propiedad de los factores de producción. La definición de los factores de producción en los sistemas económicos actuales presupone que la propiedad recae en los hogares, los cuales posteriormente los prestan o alquilan a empresarios y organizaciones. Sin embargo, esta definición es puramente teórica, ya que rara vez se da en la práctica. Por ello, con la excepción de la mano de obra, la propiedad de los factores de producción varía en función de la industria y el sistema económico. Por ejemplo, en función de la industria, una empresa que opera en el sector inmobiliario suele ser propietaria de importantes parcelas de tierra. Sin embargo, tiendas de barrio y pequeños comercios suelen alquilar, durante largos periodos de tiempo, el local donde llevan a cabo su actividad económica. El capital también sigue un modelo similar, en el sentido de que puede ser propiedad o alquilado a otra parte. Sin embargo, la mano de obra no es, bajo ningún concepto, propiedad de las empresas, sino que es propiedad de las personas, las cuales ponen a disposición de las compañías a cambio de unos salarios. Como hemos dicho antes, la propiedad de los factores de producción también difiere en función del sistema económico. Por ejemplo, en el capitalismo, la empresa privada y los individuos son propietarios de la mayoría de los factores de producción. Sin embargo, en el socialismo, el bien colectivo es el principio predominante. Es decir, en el socialismo, los factores de producción, como la tierra y el capital, son propiedad de la comunidad en su conjunto y están regulados por ella. Por último, ¿son todos los factores de producción igual de importantes? Por desgracia, no te puedo responder a esta pregunta de forma rápida, con un no o con un sí,
Dependiendo del contexto, algunos factores de producción pueden ser más importantes que otros. Por ejemplo, una empresa de software que depende principalmente de sus programadores e ingenieros de software cualificados puede considerar que el factor trabajo es su factor de producción más valioso. Por el contrario, una empresa que gana dinero con la construcción y el alquiler de oficinas puede considerar que el terreno y el capital son sus factores más valiosos. En conclusión, a medida que la demanda de una empresa cambia con el tiempo, la importancia relativa de los factores de producción también cambiará en consecuencia. Si ya publicaste un libro en Continuamos, chicos, con el último videito que tenemos planificado dentro de los PPTs y ahí ya continuamos nuevamente. Hoy hablaremos de qué es la PEA. PEA es el acrónimo de Población Económicamente Activa, pero antes de definir este concepto es necesario referirnos a otro conocido como PEC, Población en Edad de Trabajar, conformada por las personas de 14 y más años de edad que al encontrarse en edad productiva pueden demandar empleo. Hay que precisar que en el Perú se estableció en 14 años la edad mínima, tomando en consideración lo estipulado en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. La PEC se subdivide en población económicamente no activa y población económicamente activa. La población económicamente no activa está conformada por las personas que, estando en edad de trabajar, no participan en el mercado laboral, es decir, no buscan ni realizan actividades productivas. Integran la no PEA los estudiantes, pensionistas, rentistas, ancianos y personas dedicadas a los quehaceres del hogar. En cambio, la población económicamente activa está comprendida por las personas de 14 y más años de edad que en un periodo determinado cumple una de estas características. Están trabajando, tienen empleo pero no están trabajando porque están de vacaciones, licencia u otro motivo, o están buscando activamente empleo. La PEA se subdivide en población ocupada y población desocupada. La población ocupada la conforman las personas que se encuentran trabajando como asalariadas, independientes, trabajadores familiares no remunerados y practicantes que reciben pago. Este grupo a su vez se subdivide en adecuadamente empleada, que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del mínimo referencial. También se considera a los que trabajan menos de 35 horas semanales pero no desean laborar más tiempo. Y subempleada, cuya ocupación es inadecuada por el nivel de ingresos, las horas trabajadas y porque no se aprovechan sus calificaciones. Finalmente tenemos a la población desocupada, que está conformada por las personas que están sin empleo pero tienen disponibilidad para trabajar y toman acciones concretas para encontrar un trabajo. Muy bien, chicos, y ahora viene la parte interesante, por supuesto. Son el valor agregado de este curso. Son las preguntas adicionales que tengo preparadas para ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a ver las preguntas adicionales que tengo preparadas para ustedes, ¿no? Ujú. Si hay suficiente tiempo. Muy bien. Vamos a proyectar las preguntas que me ha dado gustito de preparar. Vamos a ver, chicos. Ya, pero la, la cuestión de preparar estas preguntas es que la idea es que ustedes respondan esta vez, ¿no? Y
mínimo 3 personas me tienen que responder, ¿no? Somos bastantes para que solamente responda una sola persona. ¿Ok? La voy a preparar ahorita. Voy a fijarme. Ahí está. Acá me voy a dar cuenta. ¿Quiénes son los que me están preguntando? Bueno, están respondiendo. Bueno, comencemos. La primera pregunta. Una empresa minera incrementa su producción en 20%, sin variar el número de trabajadores ni la cantidad de maquinarias, pero sí reorganiza sus procesos internos, reduciendo tiempos muertos y mejorando la coordinación. ¿Cuál es la explicación más precisa? A ver, chicos. La B. ¿Cómo? La B. factora empresarial. Ya, el factor empresarial. Sí. Muy bien. Y es la letra B, ¿no? Una empresa minera incrementa su producción en 20% sin variar el número de trabajadores ni en la cantidad de maquinarias, pero sí reorganiza sus procesos internos, reduciendo tiempos muertos y mejorando la coordinación. Con la explicación más precisa, y justamente es la letra B. La explicación es porque no hay más capital ni trabajo, sino mejor organización, coordinación, lo cual corresponde al factor empresarial que optimiza la combinación de recursos. Muy bien, chicos, nos vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. En una economía regional se observa que el aumento de trabajadores calificados no genera incremento proporcional en salarios debido a la limitada incorporación de tecnología. Este fenómeno se explica mejor por exceso de oferta, bajo capital humano, insuficiencia de capital físico, exceso de regulación estatal, disminución de la PEA. A ver, espero su respuesta, chicos. La C. La C. La C. La C, vamos a ver. Y la respuesta justamente es la letra C, ¿no? La productividad depende del capital humano, más el capital físico. Sin tecnología de trabajo no alcanza su potencial productivo. Vamos a continuar. Nos vamos a la pregunta número 3. Un trabajador labora 36 horas semanales, percibe ingresos superiores al mínimo y no desea trabajar más horas. Según la clasificación de mercado laboral, pertenece al subempleo por ingresos, subempleo por horas, empleo adecuado, desempleo oculto o empleo parcial. La C. Empleo adecuado. La C. La C. C, vamos a ver si es la letra C, chicos. Vamos a ver si es la letra C. Y es la letra C. Un trabajador percibe, un trabajador labora 36 horas semanales, percibe ingresos superiores al mínimo y no desea trabajar más horas. Según la clasificación del mercado laboral, pertenece a empleo adecuado, ¿no? Explicación, trabaja más, más o igual a 35 horas y no desea trabajar más, es PEA, población económicamente activa adecuadamente, empleada, incluso si trabaja menos horas voluntariamente. Muy bien, vamos a continuar. Vamos bien, chicos. Pregunta 4. Una empresa reemplaza trabajadores por maquinaria automatizada. Sin embargo, la producción total disminuye inicialmente. ¿Cuál es la explicación más coherente? Disminución de capital humano, fallas en la organización empresarial, reducción del factor tierra, aumento de desempleo oculto, exceso de capital físico.
La A. La Disminución del capital humano. Vamos a ver. Y no es disminución del capital humano. Vamos a leer nuevamente la pregunta. Una empresa reemplaza trabajadores por maquinaria automatizando, sin embargo, la producción total disminuye inicialmente. ¿Cuál es la explicación más coherente, no? Letra B, el problema no es la tecnología en sí, sino su implementación deficiente, es decir, fallas en la gestión empresarial, ¿no? Entonces, en este caso es la letra B de bebé. Vamos a dar un minuto más para que piensen, chicos. Vamos a ver cómo vamos. En una región agrícola, el uso intensivo de un recurso renovable supera su tasa de regeneración. Esto es fácil. ¿Cuál es la consecuencia económica más probable? Incremento sostenido de la productividad, conversión en recursos no renovables en términos económicos, aumento de capital físico, reducción de costos, expansión de la población económicamente activa. ¿Cuál creen que pueda ser la respuesta? La B. D o la B. La Escuché. B. La B. B de bebé. Muy bien. ¿Alguien más? Ya está calladitos. La Faltan dos B. más para... ¿Escuché a alguien? La Sí, B. la B. La B. Ya, B, 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 B. Muy bien, vamos a ver si realmente es la letra B. Y es la letra B. Un recurso renovable explotado, bueno, una región, puedo leer todo, ¿no? Una región agrícola, ¿no? El uso intensivo de un recurso renovable supera la tasa de regeneración. ¿Cuál es la consecuencia económica más probable? ¿No? Conversión en recursos no renovables en términos económicos. La letra B, un recurso renovable explotado excesivamente pierde su sostenibilidad comportándose como no renovable en la práctica. Muy bien, chicos. La siguiente pregunta. Un profesional altamente capacitado migra al extranjero debido a mejores oportunidades laborales. Desde la perspectiva macroeconómica, qué bonito suena eso, ¿no? Esto implica reducción de la PEA, incremento del pleno empleo formal, pérdida de capital humano, aumento de capital físico, mayor productividad interna. A ver, chicos, ¿ustedes qué me dicen? La Pérdida de C. capital humano. La C. La C. La C de casa. Y vamos a ver. Y es verdad, la C de casa. Un profesional altamente capacitado migra al extranjero debido a las mejores oportunidades laborales. Esto causa una pérdida de capital humano, no solamente para recordar que es volver a ir, la migración de talento reduce el stock de capital humano del país. Hay una fuga de cerebros, como también lo habíamos mencionado. Nos vamos a la pregunta número 7. Un trabajador independiente depende económicamente de una sola empresa. Sigue horarios estrictos y recibe órdenes directas. En este caso representa empleo multipartita, trabajo autónomo, empleo encubierto, subempleo invisible, trabajo dependiente formal. A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Mm? Ahí son definiciones, ahí tienen que saber definiciones. La C. Empleo encubierto. Faltan dos personas más para confirme la respuesta. ¿Qué dicen, chicos?
Busquen las definiciones, no hay desesperación. Sí, te escuché, te escuché. Encubierto. Encubierto, ya. Uno más y pasamos. La C, la C. Sí, profesor. Ya, muy bien. La C, profe. Excelente. Entonces, un trabajador independiente depende económicamente de una sola empresa, sigue horarios estrictos y recibe órdenes directas. En este caso, el empleo es encubierto, la explicación, ¿no? Existe subordinación, pero se disfraza como independencia, empleo encubierto, ¿no? Continuemos. Una economía presenta altos niveles de subempleo por ingresos, pese a tener una baja de desempleo. Esto indica una alta productividad laboral, mercado laboral eficiente, problemas de calidad del empleo, exceso de capital físico, reducción del trabajo informal. A ver, chicos. ¿Qué es lo que me dicen ustedes? Estoy sujeto a ustedes, chicos. Ujú. Qué emocionante, qué emocionante. Están calladitos todos. ¿La C? ¿La C? La C, ya. La C. La C. Vamos a ver. Y es verdad, es la C, ¿no? Una economía presenta altos niveles de subempleo por ingresos, pese a tener una baja tasa de desempleo. Esto indica problemas de calidad del empleo, ¿no? La explicación sería, hay empleo, pero mal remunerado, hay un problema de estructura de calidad laboral, no de cantidad, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pregunta 9. En una empresa, el incremento del salario sin aumento de productividad genera mayor competitividad, reducción de costos, presión sobre la rentabilidad, aumento de capital físico, expansión de la producción. A ver, ¿La C? presión sobre la rentabilidad. ¿Quién más me dice que presión sobre la rentabilidad? La C. La C. La C. Ah, muy bien. Y nos vamos, y es la letra C, ¿no? Más salarios, sin más producción, menor margen, afecta beneficios, ¿no? Una empresa, el incremento de salarios sin aumento de productividad genera presión sobre la rentabilidad. Nuevamente te lo explico, más salarios sin más producción, menor margen, afecta beneficios. Pero bueno, continuemos. Pregunta 10. Una política estatal que regula cuotas de pesca busca principalmente aumentar la producción, reducir los costos, garantizar sostenibilidad de recursos, incrementar el empleo, expandir el capital. La C. La La C. C. La C. La C. Ya, chicas, ya los escuché, la letra C. Vamos a ver. No escucho varones, ¿dónde están los varones? Una política estatal que regula cuotas de pesca busca principalmente garantizar sostenibilidad de recursos, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con las vedas, ¿no? Acá en nuestro país, ¿no? Evita sobreexplotación de recursos renovables, ¿no? Muy bien, chicos. Continuemos. Pregunta 11. Un trabajador con alta educación pero empleo de baja calificación representa su empleo por ingresos, su empleo estructural, su empleo sobre calificación, empleo adecuado, desempleo abierto. Eh, C. su empleo por sobrecalificación. ¿Quién más me dice eso? Faltan dos personas más. Con dos personas más yo estoy contento, con dos personas más que me contesten. La C. La C. La C. La C porque está sobrecalificado. Bien, a ver. Muy bien.
La letra C, un trabajador, ¿no? Con alta educación, pero empleo bajo calificación, representa su empleo por sobrecalificación. La explicación no usa plenamente su capacidad, hay una ineficiencia del capital humano, hay una inferencia del modelo, ¿no? Y es la letra C. Vamos a la pregunta 12. Se aumenta la migración interna sin expansión de empleo formal, se espera reducción de informalidad, aumento del empleo formal, expansión de la informalidad, reducción de la P y mayor productividad. Creo que está fácil, ¿no? Pero ya bueno, vamos a escuchar La su D. respuesta. La, Ya, ya, muy la bien, C. muy bien. La C. Muy bien. Si aumenta la migración interna sin expansión de empleo formal, se espera, ¿no? Expansión de la informalidad, ¿no? Más población, sin empleo formal, informalidad crece, ¿no? Excelente. Vamos a la pregunta 13. Este está fácil. Una empresa combina eficientemente todos los factores productivos, pero opera en un entorno con alta inestabilidad legal. Con los factores externos que afectan directamente su desempeño, ¿no? ¿Cuál creen, chicos? La D. El Estado. Yo de ¿Me han dicho B? ¿Escuchado ahí? D. 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 Estado. Dado, me dicen dado, ya muy bien, dado. Y la respuesta es D de dado. Muy bien. Una empresa que combina eficientemente todos los factores productivos, pero opera en un entorno con alta inestabilidad legal. ¿Cuál factor externo afecta directamente su desempeño? ¿No? Y es la letra D, que es el Estado. El Estado influye mediante regulación y estabilidad institucional. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Bueno, esta pregunta está un poquito más para pensar. A ver. Un país decide especializarse en la producción agrícola, fisiocracia, desplazando recursos desde la industria. Sin embargo, observa que su frontera de posibilidades de producción se contrae debido a la sobreexplotación del suelo. ¿Cuál es la interpretación más completa? ¿Se confirma la teoría mercantilista? ¿Se valía la ventaja comparativa? Sería la ¿Existe C. Gracias. Existe conflicto entre eficiencia productiva y sostenibilidad del factor tierra, se incrementa la productividad marginal y se elimina el costo de oportunidad, y me acaban de decir que es la letra C. Pero, ¿están de acuerdo que es la letra C? ¿Sí? Falta una persona más y son 3 personas como mínimo. La C, Sí, profesor. muy bien. Y es verdad, es la C. Un país decide especializarse en la producción agrícola, desplazando recursos desde la industria, sin embargo, observan que su frontera de velocidad de producción se contrae debido a la sobreexplotación del suelo. ¿Cuál es la interpretación más completa? Existe conflicto entre eficiencia productiva y sostenibilidad del factor de tierra. Es la letra C, ¿no? Fisiocracia, recuerden tierra como fuente de riqueza, frontera de posibilidad, límite productivo, ¿no? Factor tierra, agotamiento, hay un trade-off entre producción y sostenibilidad. Muy bien, chicos. Pero vamos a continuar con la siguiente pregunta que tengo preparada para ustedes. 15. Una empresa incrementa trabajadores manteniendo constante el capital, pero la producción crece cada vez menos. Al mismo tiempo, los salarios se mantienen en nivel de subsistencia. ¿Qué combinación teórica explica mejor este fenómeno? Adam Smith con más mercantilismo, Ricardo, la ley de rendimientos decrecientes, Keynes más la demanda efectiva, neoclásicos más utilidad, Marx más pluralidad. A ver, La estoy B. combinando Sería la temas. ley de rendimiento La B. decreciente. Ley de rendimientos decrecientes. Ya, muy bien, será la ley de rendimientos decrecientes. Se nota que están aprendiendo. Y sí, y es la letra B. Una empresa incrementa trabajadores manteniendo constante el capital, pero la producción crece cada vez menos. Al mismo tiempo, los salarios se mantienen en nivel de subsistencia, ¿no?
¿Qué combinación teórica explica mejor este fenómeno? Y es Ricardo y ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Rendimientos decrecientes relacionado a la producción y salario de subsistencia que hablaba David Ricardo. Muy bien, chicos. Un trabajador produce más valor del que recibe como salario, mientras la empresa maximiza su eficiencia reduciendo costos. Este fenómeno se interpreta simultáneamente como equilibrio neoclásico más eficiencia, plusvalía más optimización productiva, costo de oportunidad más escasez, mercantilismo más exportaciones, productividad más desempleo. La B. ¿B de bebe o D de dado? Bebe. Bebe. La Y B. más, La B. B. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, ya son tres, dije que eran tres, ¿no? Y es la B. Un trabajador produce más valor del que recibe como salario, mientras la empresa maximiza su eficiencia reduciendo costos. Este fenómeno, ¿no?, se interpreta simultáneamente, ¿no?, como plusvalía más optimización productiva, de explicación, más hablaba de plusvalía, ¿no? Y la producción es eficiencia menos costos, entonces hay combinación, explotación más eficiencia. Muy bien. Profesor, ¿a qué se refería con equilibrio neoclásico? Equilibrio neoclásico, a veces se inventan hasta las opciones, como eso te digo tú. Entonces No, el concepto no. claro, acuérdate que va a haber distractores que lo vuelven, oye, ¿qué es esto? Dice, no, no, y a veces te invitan hasta las opciones, ¿no? O sea, y de eso tienes tú lo que tienes que fijarte, porque como ya se han dado cuenta que tú puedes responder una pregunta, ¿no? ¿No? Tranquilamente descartando opciones, pero si no sabes las opciones, ¿no? Entonces las inventan, así de sencillo, ¿no? Ya, acá las he inventado, ¿no? Pero, Entonces no tiene un concepto. pero en este caso, si tú quisieras saber, ¿no? Es un concepto económico donde los mercados se vacían y los recursos se asignan eficientemente mediante libre interacción de oferta y demanda, ¿no? Acá se basa en la maximización de la utilidad de los consumidores y beneficios de las empresas. Si quisieras tener la definición, ¿no? Pero se los digo, ¿ah? O sea, este ha tenido definición, pero a veces hay alternativas que no tienen nada que ver con la pregunta. O sea, tienen en cuenta eso, chicos, ¿no? Siempre fíjense, o sea, mejor vayan con conocimiento, ¿no? Muy bien, excelente. Continuemos, chicos, continuemos. Ya, un país con escasez de capital decide importar maquinaria, aunque podría producirla internamente con mayor costo, ¿no? Esto refleja, ya, este está mercantilismo, ventaja absoluta, ventaja competitiva, más costo de oportunidad, fisiocracia y economía planificada. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? A ver. C. La C. La C. La C. La C, la C, la C. Es verdad, es la C. Un país con escasez de capital decide importar maquinaria, aunque podría producir internamente con mayor costo, ¿no? Entonces sería ventaja comparativa más costo de oportunidad, ¿no? 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 Porque su costo de oportunidad al final es, ¿no?, de importar maquinaria, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿quién te habla de eso? Ricardo, que habla de especialización, ¿no? ¿No? Escasez de elección y costo de oportunidad, que es la base de decisión, ¿no? Está relacionado, ¿no? Al final ¿no?, es ventaja comparativa, ¿no? Muy bien, continuemos. Una más, chicos. Ahora tengo más preguntas. Ya los conozco, ya los conozco. En una economía
¿no? El Estado interviene aumentando el gasto público para elevar el empleo, pero simultáneamente aumenta la inflación. Esto refleja un conflicto entre keynesianismo y monetarismo, fisiocracia y mercantilismo, Smith y Marx, neoclásicos y clásicos, escasez y necesidad. Keynesianismo y monetarismo. A ver qué dicen los demás. A ver. La A. La A. La A. Muy bien, entonces, la A. Entonces vamos con la A. En una economía, el Estado interviene aumentando el gasto público para elevar el empleo, pero simultáneamente aumenta la inflación, y esto refleja el conflicto entre keynesianismo y monetarismo, ¿no? Keynes hablaba de intervención del gobierno, del Estado, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, sí lo hemos visto. Y Friedman hablaba sobre todo lo que era, ¿no? La inflación del dinero, ¿no? Política monetaria, ¿no? Inflación por exceso de dinero, ¿no? Muy bien. Excelente, chicos. ¿Hay más preguntas, profe? Sí, hay más preguntas. Un trabajador migra del sector primario al terciario, mejorando ingresos, pero el país reduce su producción agrícola. Esto refleja una eficiencia sin costo, redistribución sin impacto, cambio estructural con costo de oportunidad, eliminación de escasez o mayor equilibrio. La C. Mejor hubiese puesto la C a todas, ¿no? Mejor, chicos, La respondan. C. C. Muy bien, cambio estructural con costo de oportunidad. Y es, exacto, la letra C. Un trabajador migra del sector primario al terciario, mejorando ingresos, pero el país reduce la producción agrícola, ¿no? Este es un cambio estructural con costo de oportunidad, ¿no? Sectores productivos, escasez, toma de decisiones, frontera de procesos de producción, renuncia a producción agrícola. Si se dan cuenta, en las últimas preguntas ya estoy combinando temas, ¿no? Así sucesivamente voy haciendo preguntas que van a estar combinando temas, ¿no? Que les va a ayudar a manejar mejor los conceptos, ¿no? Vamos a la última pregunta. Ya, profecía acaba, sí, ya estoy acabando con las preguntas. Una empresa produce bienes complementarios, pero decide producir solo uno debido a las limitaciones de recursos. Esto implica mayor utilidad total, eliminación del mercado, elección basada en escasez y costo de oportunidad, exceso de oferta o reducción de capital. La La C. C. La La C, C. elección basada en escasez y costo de oportunidad, ¿no? Y si nos damos cuenta, es la letra C. Casi todas han sido letra C. Una empresa produce bienes complementarios, pero decide producir solo debido a limitaciones de recursos. Esto implica la elección basada en escasez y costo de oportunidad. Explicación: escasez tiene que elegir, escasez implica elegir, ¿no? Y, bueno, los bienes complementarios. Hay un costo de, de oportunidad. Muy bien, esas son las preguntas adicionales que he tenido para ustedes el día de hoy. Y como recordar es volver a vivir en estos pocos minutos que me quedan, solamente recordar todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Lo que hemos visto el día de hoy ha sido factores productivos, ¿no? Y estos factores productivos eran tierra, trabajo, capital, empresa de Estado. Donde tierra y trabajo eran clasificados como originarios, ¿no? En tierra, su característica eran los recursos naturales, que era pasivo, ¿no? En el trabajo, su característica, que era la actividad humana, física e intelectual, ¿no? Que era el activo, ¿no? La tierra, la retribución era la renta o el salario, ¿no? No, renta o alquiler, disculpen, la tierra, renta o alquiler. Ya, profesor, letra C, ya, letra C. Tierra, renta o alquiler. El trabajo era el salario, ¿no? El capital, ¿no? Era un derivado,
¿no? Las características, bienes producidos utilizados para producir, era auxiliar. La retribución era el interés. De empresa era el organizador, ¿no? Coordina y asume los riesgos, era el emprendedor. La retribución de la empresa era beneficio, ganancia, utilidad, lo hemos visto. El Estado, el agente regulador. La característica establece normas, provee bienes públicos. La retribución no tiene retribución productiva directa, ¿no? Eso es lo que habíamos visto respecto a los factores productivos, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado que también en la economía de los recursos naturales existían los recursos renovables, que son aquellos que si se explotan de manera sostenible pueden generarse una tasa igual o superior al consumo. Los recursos no renovables, que su existencia es limitada y su tasa de regeneración era nula o extremadamente lenta en términos humanos. Las fuerzas motrices, que son los agentes de energía proporcionados por la naturaleza, que pueden ser aprovechados directamente en actividades económicas. Habíamos hablado del factor trabajo, ¿no? Que se clasificaba según su predominio de actitudes, que podía ser manual o intelectual, actividades físicas frecuentemente repetitivas, propias de la división de trabajo en la parte manual, y en la intelectual, el uso de procedimientos, conocimiento y capacidad científica, ¿no? También se clasificaba según la función en la empresa o institución. Era director o ejecutor, ¿no? ¿No? El director planificaba, el ejecutor realizaba tareas operativas, ¿no? También habíamos visto según la relación con el empleador, que podía ser dependiente e independiente, ¿no? Dependiente porque existe un vínculo laboral formal, un contrato de subordinación y protección social. Independiente de que trabaja por cuenta propia, asume riesgos y no tiene relación de subordinación. Debe tributar, ¿no? Tener RUC y aportar a su pensión. Según especialización, no era simple, tareas que requiere habilidades básicas sin necesidad de formación prolongada. Calificado requiere entrenamiento especial, educación técnica o universitaria, ¿no? Y habíamos visto también una formulita de productividad de trabajo que era unidades de producción entre unidades de insumos, ¿no? Eso era lo que era la productividad, ¿no? Y se decía que la productividad permite producir más con los insumos y recursos, lo que se traduce con mayor competitividad y mejores salarios y crecimiento económico. También habíamos hablado de los factores que afectan la productividad laboral, la formación y experiencia de trabajadores, la organización empresarial, la tecnología y capital físico, los incentivos y recompensas, el liderazgo y dirección, el equilibrio de vida y trabajo y descanso. También habíamos hablado de la evolución de los sistemas de trabajo, que era la cooperación forzada. Habíamos hablado de la esclavitud, que era propia de la antigüedad. El esclavo era considerado un objeto sin derechos de trabajo, ¿no? Y era obligatorio, no remunerado, o sea, al final lo explotaban, ¿no? Servidumbre, durante el feudalismo, también el sistema colonial, el siervo está ligado a la tierra y debía trabajar para el señor feudal a cambio de protección y el derecho de cultivar un lote para su subsistencia, ¿no? De ahí la cooperación libre, habíamos visto, que hablábamos de los gremios, de la libre contratación y de la contratación colectiva, ¿no? También habíamos hablado de formas de trabajo atípicas, ¿no? Y esto creo que se ha sido repetitivo durante muchas preguntas, ¿no? La esclavitud moderna y trabajo forzoso, ¿no? Situaciones de la explotación donde la persona no puede negarse por amenazas, ¿no? Coerción o engaño, ¿no? Empleo multipartita, ¿no? El outsourcing o services, ¿no? El trabajador es contratado por una agencia de empleo temporal, pero presta servicios en una empresa usuaria, ¿no? El empleo temporal, ¿no? Contratos por obras, servicios o estacionalidad, ¿no? El empleo encubierto, ¿no? Que se oculta la relación de subordinación mediante contratos civiles o comerciales, clasificando al trabajador como independiente cuando la realidad es dependiente. El empleo a tiempo parcial, ¿no? Que era una jornada inferior a la completa, ¿no? Y es frecuente en los servicios de comercio y servicios donde la acción de estudiantes o personas con responsabilidades familiares, ¿no? También habíamos visto, ¿no? ¿No? Los aspectos demográficos del trabajo. Habíamos hablado de la población en edad de trabajar que era de 14 años, ¿no? Para arriba.
Habíamos hablado de la población económicamente activa, que se denominaba como la fuerza de trabajo. Habíamos hablado de la PEA adecuadamente empleada, que era conformada por los trabajos que laboran más de 35 horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial. Habíamos hablado de la PEA subempleada, que se subiría subempleo por horas, que se encontraba en subempleo visible por personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de 35 horas por semana y su ocupación principal o secundaria, ellos deseaban trabajar mayor cantidad de horas, ¿no? También habíamos hablado de subempleo por ingresos, que se le conocía por subempleo invisible, las personas con empleo, normalmente con 35 horas o más, pero sus ingresos no cubrían sus gastos, ¿no? La canasta básica. También habíamos hablado de población económicamente activa desempleada, ¿no? Que, bueno, eran los que se consideraba como una condición desocupada que cuenta de 14 años o más, ¿no? Y está clasificado por cesantes, aquellos desempleados que buscan trabajo y tienen experiencia laboral, y aspirantes, que aquellos desempleados sin experiencia laboral y buscan un empleo por primera vez. Y habíamos hablado de población económicamente inactiva, que teníamos ahí el desempleo oculto, que es el grupo de personas en edad de trabajar, pero no participan en el mercado laboral. También inactivo pleno. Un inactivo pleno es una persona que no busca ni realiza ninguna actividad económica y no tiene deseos de trabajar, ¿no? También habíamos hablado sobre la migración interna, que se originó en el siglo XX, ¿no? Con millones de peruanos que migraron a zonas rurales, a las ciudades costeras, principalmente Lima, ¿no? Para buscar mejores oportunidades laborales, ¿no? Y también habíamos hablado sobre la migración internacional, ¿no? Bueno, acá se originó entre 1980 y el año 2000, que cerca de más de 1 millón de peruanos emigraron a España, Estados Unidos, Italia, Chile, Argentina y otros países, ¿no? Las cuales nos traían remesas, que eran un importante ingreso para miles de familias peruanas y por supuesto contribuían también a la economía peruana. En estos años, la migración de los peruanos se está orientando más a Chile y Uruguay, ¿no? Y hemos resuelto 37 preguntas, eso es lo que hemos resuelto, 37 preguntas, ¿no? Respecto al tema del día de hoy. Espero que estén satisfechos, chicos, y atentos a cualquier consulta, y si no, ya doy por finalizada la clase, ¿no? Creo que no hay preguntas. Entonces, yo les agradezco muchísimo por tomarme atención. Sé que han aprendido muy bien porque me han respondido a preguntas que he combinado conceptos que poco a poco voy a complicando más las preguntas, porque voy a combinar varios temas, ¿no? Pero ello me dice que van por buen camino, ¿no? Les agradezco bastante y ya nos tendremos que ver la siguiente semana, el día viernes. Muchas gracias a todos. Gracias.